de invitados. Y este es un invitado casi suyo, Brienza. Bueno, así no que diga, no preséntelo. me haga cargo a mí ¿Cómo no me haga cargo? de los invitados que yo quiero invitar, pues yo no le digo. Yo no tengo el gusto de conocerlo al señor, pero no sé. le digo a usted que los invitados suyos son solo suyos. No digo que sea solo suyo. Nosotros somos un equipo. El que no está muy de acuerdo es el Rulo, pero no importa. Bueno, la verdad es que nos pareció interesante, como siempre, escuchar a una voz vinculada al movimiento obrero organizado, a la CGT. Sí. Y pensé que me pareció que era interesante contactar a Jorge Sola, que es titular del Sindicato de Seguro y el encargado de prensa de la CGT, para poder hablar un poquito de cómo está viendo la CGT y el movimiento obrero organizado este momento político y este momento histórico, ¿no? Y sobre todo charlar un poquito sobre cuáles son las principales complicaciones que tiene la CGT para representar al movimiento obrero organizado hoy, ¿no? Claro. Así que le damos la bienvenida a Lo Viejo Funciona, Sí, a Jorge Sola, para charlar un poquito de estas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge Sola? Hernán Brienza y Carlos Caramelo te saludan. ¿Cómo andan? Muy bien. El que invita el asado, yo me hago partícipe de ser el invitado de uno o del otro, digamos. Invita a Hernán, el asado lo invita a Hernán. Es más, lo hace él. Muy bien, no muy tengo bien. problema. Hernán lo hace él, no te hagas muy problema. bien. Y lo pagan los oyentes. Bueno, nosotros llevamos el vino, entonces. Bueno, fantástico. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias por el contacto. Uno que tiene un par de años en el peronismo y en la militancia siempre está como esperando la voz de digamos, del movimiento sindical, sobre todo cuando aparecen crisis como la que estamos atravesando en este momento, ¿no? Con la cuestión de este tema tan complejo siempre, que es el de la corrupción y el de que los que llegaron para salvarnos de los ladrones terminan choreándose el agua de los fideos y toda esa cosa. ¿Cómo lo está viendo? Digo, a ver, el movimiento obrero en la representación que ustedes tienen, por supuesto. Bueno, la situación en lo que respecta a las últimas novedades que han sobre las denuncias y la intervención de la justicia respecto de casos de corrupción nos preocupan porque tiene que ver con lo público y precisamente con algo muy sensible que es la salud y la discapacidad en momentos tan definidos exactamente como mantener o no los subsidios o actualizar los aranceles de la discapacidad y también de los fondos que se dan al sistema de prestación de salud, entre los que se encuentran las obras sociales sindicales, que estamos pasando exactamente por la misma problemática que a veces se expresan. Los mismos recortes, las mismas faltas, mientras aparentemente se hacen negocios directos, bueno, nada, qué sé yo. Claro, el tema de las obras sindicales de las Fuerzas Armadas y demás es un caso bastante... Vos sabés que las obras sociales han sido casi una suerte de bastión para las obras, o sea, para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y hoy están muy recortadas, muy lastimadas. Bueno, hay varias cosas por las que estamos pasando a las que efectivamente no escapamos. Ante la primera pregunta que me hiciste es, de movida la justicia tiene que actuar de manera rápida y efectiva y eficaz, digamos, todos términos que hacen que la justicia intervenga en un caso de estas características, como en tantos otros, y que han tocado hasta hace poco, digamos, un problema gravísimo como es la contaminación de fentanilo, y ahora esto que aparece, digamos, en los medios y que efectivamente, por lo menos por lo que se deja ver, pareciera que la justicia empieza a tener un movimiento mucho más rápido que lo que venía sucediendo. Así que en eso
confianza plena sobre lo que la justicia puede hacer y de decir, y que a nosotros, vuelvo a insistir, nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque las prestaciones de salud están pasando por la misma crisis, y sobre todo las que provienen del sistema de obras sociales, por la misma crisis que está pasando la economía argentina y los trabajadores formales. Nosotros tenemos que pensar que sin ponernos a pensar solamente en la pérdida del poder adquisitivo del trabajador formal, en los últimos 13 o 14 meses han desaparecido más de 200.000 puestos de trabajo formales, que efectivamente no aportan a la seguridad social, salud y jubilación, para poner las dos cosas más fuerte, y han ido a parar o a la informalidad a no tener trabajo. Y esto efectivamente, bueno, tiene que ver con la crisis que estamos pasando. Y también, una enorme cantidad de prestaciones que el propio Estado tiene la obligación de dar para que las obras sociales den sobre discapacidad, y que, bueno, no tenemos espacios de diálogo que nos permitan por lo menos llevar la problemática a alguna mesa de soluciones, ya sin que tengamos en cuenta ni siquiera si hay afinidad o no afinidad política. Eso sería algo diferente. Estamos diciéndole, mire que hay una problemática y que efectivamente la tenemos que solucionar. Bueno, tampoco tenemos esos espacios de solución coyunturales sobre estas cosas. Jorge, cuando uno analiza este año y medio del gobierno de Milei, ha visto, como vos bien decís, que no solamente se trata de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en blanco, sino también de la pérdida de trabajo y también de las paupérrimas condiciones de los que están afuera en negro, ¿no? Con lo cual la situación para todo el mundo del trabajo es muy deficiente respecto incluso de el último año del gobierno de Alberto Fernández, donde había trabajadores registrados ya por debajo de la línea de la pobreza. Sí. Ante este panorama, muchos le reclaman a la CGT una participación más firme, más dura, más combativa, si se quiere. Y a veces esas críticas vienen de sectores que uno podría vincular a la izquierda del peronismo, vincular a la izquierda más tradicional. ¿Cuál es la mirada, cuál es el análisis, cuál es la lectura o la razón que esgrime los distintos sindicatos a través de la CGT para pensar una estrategia política sobre la dificultad que tiene el mundo del trabajo hoy? Bueno, en principio, digamos, respecto de el actual reclamo ante las decisiones que toma el gobierno, nosotros empezamos a mantener nuestra postura opositora mucho antes de que Milei fuera electo. Quiero recordar con esto que cuando había una campaña para elegir un presidente, y sobre todo durante el balotaje, advertimos sobre que cualquiera de las opciones que se avisoraban como posibles, sea en ese momento Patricia Bullrich o Milei, y luego solo Milei quedó, venían por el achicamiento de la economía con la mirada centralizada en los trabajadores, y una economía con una mirada en los sectores de poder económico más importante, con lo cual hablábamos sobre lo que llamábamos una latinoamericanización de la Argentina, es decir, un porcentaje de gente con mucho poder adquisitivo y una gran cantidad de gente pobre, trabajadores pobres. Bueno, efectivamente lo hicimos antes de que Milei fuera electo, no tuvimos el eco en los afiliados o en la gente, y Milei fue legítima y legalmente. Cuando vos decís que no tuvieron eco en los afiliados, es que los propios afiliados votaron a Milei. Y podemos pensar que sí, no sería ilógico no hacerlo, digamos, que más del 50% votó, y ahí hay afiliados nuestros también, o gente común que, digamos, que a veces escucha los discursos o la voz de la CGT y, bueno, no se pudo convencer. No digo que sea la CGT la que lo tenía que convencer, pero nosotros habíamos advertido sobre esto y nos habíamos subido una campaña. Como hacía tiempísimo
que no nos subíamos a una campaña presidencial. Digo, después de esto, bueno, Milei, como decía recién, legítima y legalmente electo, pone en marcha su mirada. Y lo primero que hicimos fue oponernos en la calle. La primera movilización que hicimos fue a tribunales a llevar un recurso que por suerte paró parte de la reforma laboral que en ese momento estaba en la ley ómnibus. Y después hicimos 3 paros y después acompañamos muchas marchas que tenían que ver con los jubilados, con el reclamo de los universitarios, con las mujeres, y bueno, y efectivamente estuvimos en la calle siempre. Ahora, esto es también un lugar en el que el reclamo está siempre en la superficie. Luego, para que ese reclamo tenga algún tipo de viso de solución, tenemos que conseguir un lugar donde los intereses que representamos y que están tocados, sean escuchados por los que tienen que dar la solución. La solución la tiene que dar el poder político que fue electo. Y cuando hablo del poder político que fue electo, hablo de todo el poder político electo, digamos, los que tienen responsabilidades ejecutivas y los que tienen responsabilidades legislativas, porque no olvidemos que le han dado facultades de delegada a este presidente, claro, que han ido en contra de los propios trabajadores, y ya no digo solamente de los trabajadores estatales, que son los que más lo han padecido, sino también sobre los trabajadores privados. Y esto efectivamente tiene que ver también con una solución política. Y esa solución política, bueno, cada 2 años se revisa a ver si tienen o no tienen el apoyo el poder gobernante que ha sido electo. Bueno, ahora hay una oportunidad de demostrar también que hay otras opciones que pueden ser elegidas antes que el poder gobernante. Para eso hay que hacer tareas. Yo no creo que la gente se decida por una u otra cosa. De hecho, digamos, hay una deriva que a mí me preocupa muchísimo, que es lo que está pasando respecto de la cantidad de gente que está yendo a votar, claro, dejando de ir a votar, claro, sí, ¿no? Sí. Y eso es para prestarle una atención importante. Jorge, el movimiento obrero se siente desplazado, digo, por no estar, digamos, no tener una representación más eficaz, más efectiva en las listas, digo, porque se lo ve en la lista de la provincia de Buenos Aires, pero casi no tiene representación en las listas nacionales, ¿no? Sí. Hay una representación que tiene que ver muchas veces con compañeros y compañeras que han militado individualmente y que representan al sindicalismo, pero ha sido por logros propios antes que por que la CGT o el movimiento obrero haya pedido por esos lugares. A mí me preocupa, y no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Es verdad. Esa cosa que siempre se dice que como nosotros mismos nos decimos que tenemos que recuperar de ser ese factor de poder y no solamente ser factor de presión, y para eso se necesita, digamos, una tarea, y la CGT tiene que transformar esta unidad, que es unidad de acción, en unidad de construcción, y esa unidad de construcción tiene que ser de la fuerza y la fortaleza que tiene la CGT dentro de afinidades ideológicas, y ya no hablo solamente del peronismo, donde más abrevamos, sino también todo lo que se llama nacional y popular, ante un gobierno que detesta todas esas verdades que aparecen allí. Y ahí me parece que en sí creo que el poder político que va a ser opositor a este gobierno se puede abrevar en la fortaleza de la CGT, y para eso primero la CGT tiene que dar ese espacio de poder, darse a sí mismo ese espacio de poder, que es construir desde la unidad que venimos llevando adelante hace muchísimo tiempo, esos espacios de fortaleza, de potencia, es decir, eso de que la CGT puede ser y que ha sido muchísimas veces en tantos tiempos de este país. Yo creo que ahí hay una oportunidad para ayudar a una construcción política, para ayudar, no para ser, digamos, los únicos constructores. Y me parece que ahí hay que escuchar a todos. Es una sociedad que podemos llamar extraña respecto de cómo está reaccionando, y hay que escuchar a todos los sectores que están hablando y que se sienten identificados con, en mi caso particular, con el peronismo, pero no necesariamente, digo, ¿no? Es el radicalismo también de base, tiene muchas cosas que pueden aplicarse al peronismo, o a algunos partidos provinciales, el socialismo,
bueno, esos espacios de frente hay que empezar a mirarlos con atención. Jorge, la atomización en el mundo del trabajo y la desafiliación o la pérdida de trabajo en blanco, y porque que redunda en desafiliación a la CGT o afiliaciones que ya no existen, ¿debilita el movimiento obrero organizado o hay otros factores que también incurren en la pérdida de la yo diría del protagonismo que tenía hace unos años la CGT? El debilitamiento, primero, digamos, la CGT o el movimiento obrero es uno de la Argentina es uno de los más poderosos altos de Latinoamérica. Sí, de los más altos y además de los más altos en afiliaciones. Está claro que el mundo del trabajo ha cambiado. La población económicamente activa de la Argentina es aproximadamente de 23 millones, de los cuales 8 millones y medio son alrededor de empleados formales, entre privados y públicos. Y el resto hay una gran cantidad que son monotributistas, desempleados e informales. Ahora, nosotros no solo representamos a los formales, también representamos a los que están afuera de la formalidad o en una formalidad diferente, porque digo, el plomero que es monotributista se siente a veces identificado, de acuerdo o no, pero se siente identificado con lo que dice la CGT porque se siente parte de ser del mundo del trabajo que en relación de dependencia. En el siglo pasado quizás ese monotributista hoy estaría en relación de dependencia, pero el mundo del trabajo ha cambiado y nosotros también tenemos que encontrar un modo de representar a ese trabajador que está en una economía diferente, como si es el trabajador de plataformas, por ejemplo. Y efectivamente la discusión con quienes están del otro lado en esta discusión, en esta tensión permanente entre capital y trabajo, los que están del lado del capital han cambiado. Mitad del siglo pasado uno discutía con el dueño de la fábrica y el dueño de la fábrica se daba vuelta y tenía a los trabajadores, igual que el representante del sindicato. Después en los 90 cambió y en realidad el que uno discutía ya no era el dueño de la fábrica, sino que era el CEO que representaba a los accionistas y ya tenía un intermediario en el medio. Y hoy hay inclusive alguien con el que se discute o se pretende discutir que ni siquiera tiene forma física, que son los algoritmos a través de las plataformas. Con lo cual todo eso nosotros lo tenemos que incorporar y también tenemos que representar a esos trabajadores que llevan adelante una tarea de trabajo como todos, para llevar su pan a la casa, para ser mejor personas, para más su familia, pero que no tienen la representatividad de un convenio colectivo, de las posibilidades de afiliación. Y ese es nuestro desafío también, sin duda. Con lo cual digo, ahí hay dos cosas, ¿no? Primero, el mundo del trabajo cambió. Segundo, nuestra representatividad también tiene que incluir a aquellos que no están, que no pueden, no tienen ni siquiera la posibilidad de estar afiliados porque tienen otra manera de estar, o porque son desempleados, eso se los puede incorporar, o porque tienen una plataforma, a eso se les puede hacer un convenio colectivo, o porque tienen una tercerización, como puede ser unos monotributistas, a eso también hay que incorporarlos. Y para eso también hay que incorporarlo en el discurso del movimiento obrero. Claro. Este año hay elecciones en la Confederación y cambian autoridades. ¿Cómo va ese proceso de construcción de una nueva dirección de la CGT? Yo creo que muy bien, en el sentido de que primero, digamos, tiene una historia de por lo menos de esta construcción de 8 años, de mantener la unidad, y que aquel inicio con 3 vertientes que se había formado allá previo al 2020, aquellas 3 vertientes que se habían sumado, hoy es una mesa en la que con los matices propios de las miradas diferentes y demás, haya una unidad. Todo el mundo, o por lo menos todos los que somos confederados, tenemos en claro que esa unidad hay que mantenerla y que a esa unidad hay que darle fortaleza, potencia. Y hay una mirada de renovación sobre esto, una mirada de renovación discursiva, por supuesto, como decía recién, de poder interpelarse con la sociedad, con una sociedad que el obrero de fábrica ya no es el único, sino que hay un montón de otras actividades, digo para citar uno solo nada más, y después de eso también una actitud, una mirada de acción sobre la sociedad, de generar acciones
positivas para representar al mundo del trabajo. Y eso, bueno, efectivamente va a transitarse hasta el 5 de noviembre, que vamos a hacer la elección en un nuevo Congreso, y que, bueno, comienza esta semana con el Consejo Directivo Nacional, que se reúne el jueves, el Confederal a mediados de septiembre, y luego el Congreso, que va a definir las nuevas autoridades el próximo 5 de noviembre. Así que esperanzado con eso, seguro, y me parece con esta mirada, sobre todo, no solo desde lo que podemos aportar del mundo del trabajo, sino también de una mirada de proyecto de país que ahí adentro se puede fortalecer. La última, Jorge, por lo menos de mi parte, escuché, te diría que primero atentamente, pero además con alegría, algunas de las ideas que tenés o que tiene el movimiento obrero para ir incorporándose a las nuevas modalidades del mundo del trabajo y a la defensa, no solamente de los trabajadores que figuran adentro, o sea, que están registrados, sino también de aquellos que forman parte importante de la digamos del colectivo laboral y que están en una situación medio inestable. ¿Es imprescindible que cambien las autoridades de la CGT para que esto empiece a funcionar? O digo, está en la cabeza y en el corazón de los que están armando, digamos, este recambio que promete una continuidad? No, yo creo que está en el espíritu de la conformación de esta nueva conducción, que efectivamente es una mirada que está transitando actualmente. No es que, digo, el 5 de noviembre pensamos, hasta el 5 de noviembre pensamos una cosa y el día 6 pensamos otra cosa, digamos. Creo que sí, digamos, como toda renovación de autoridades, da el impulso necesario como para ahí generar esos cambios discursivos, actitudinales, que van a llevar a que se dé ese impulso. La mirada que hoy expresaba recién no es una mirada propia nada más, sino que es la que siempre hemos intercambiado entre una gran cantidad de dirigentes, algunos con muchísima historia dentro del gremialismo y que por supuesto ven esto que estamos viendo, ¿no? Un nuevo mundo de trabajo, una nueva sociedad, una nueva manera en la que unos representantes institucionales, como somos los dirigentes gremiales y los gremios, tenemos que interactuar con esta nueva comunidad que hay ahora. Por lo tanto, digo, vuelvo a insistir con eso, lo veo con enorme esperanza que eso suceda, y aparte con enorme disposición, porque soy parte de la CGT, de trabajar para eso. Bueno, agradecidos, realmente agradecidos. Bueno. Siempre, a los buenos peronistas siempre me parece que la voz de los trabajadores es una voz trascendental. Así que muchísimas gracias, Jorge, por esta charla, y nada, y sigamos en contacto, ¿sí? Sin duda, y a disposición como siempre. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Jorge Solá, secretario de Prensa y Comunicación de la Confederación General del Trabajo. Mírame, Lennon, mírame. Vamos a meter un tema. Vamos a meter la tanda, que ya se pasó.